14, verso 22, es la lectura que estamos leyendo en esta serie de mensajes, caminando en lo sobrenatural. Y dice la palabra de Dios en Mateo 14. Los muchachos me van a ayudar ya casi para poder que todos podamos ver. Mateo 14, capítulo 22. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice el verso 28. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Ellas son bendecidas. Hacemos una declaración ahora. Diga conmigo esta palabra: yo soy buena tierra. Dígalo: yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Daré fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, pero no sienten la alabanza y la adoración. Mis amados hermanos, es un reto para nosotros poder hablar sobre lo sobrenatural. El domingo, mis hermanos, no pudimos ni comenzar este mensaje porque tiene mucha tela que cortar, y por eso estamos en una serie hablando de lo sobrenatural de Dios. Hermanos, lo sobrenatural siempre va a exceder nuestras expectativas. Yo no tengo que esperar lo último. En el momento que nosotros tomemos la decisión de orar, Dios va a operar en cualquier área del servicio. Y yo sé que es lo que normalmente ministramos después del mensaje, pero si lo tenemos que hacer antes del mensaje, lo hacemos. Porque aquí lo pone el Señor. Y sabemos que Dios tiene tiene algo muy grande para nosotros poder establecer. Y caminar, mis hermanos, en lo sobrenatural es algo muy poderoso en el Señor. Y quiero comenzar hablando, hablaba el domingo pasado, que siempre llegarán vientos contrarios. Nadie va a ver algo sobrenatural si nosotros no vemos los vientos contrarios. Por eso es que la palabra en el verso 22 dijo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar, dice la palabra, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y yo me detuve la semana pasada hablando de cómo Jesús, mis hermanos, siendo el hombre más grande en la tierra,
diciendo en el libro de Juan que Él era el principio. Dice, el principio era Dios, y ese Dios era el verbo, y ese verbo se hizo carne. Hermano, la persona de Cristo es la persona más importante en el mundo. Y hablábamos en la clase pasada, decíamos que qué hombre grande hay en la historia. Yo comentaba ahí una anécdota, una historia que sucedió a alguien que no creía en Dios. Y sencillamente yo iba en el 2017 por ahí, iba volando hacia Santo Domingo y me choqué con alguien que no creía en Dios, que no cree en Dios. Y él me daba sus argumentos. Teníamos 3 horas para hablar en el camino. Y él comenzó a darme sus argumentos de que él no creía en Dios. Y yo le decía, muy bien. Y según, si no mal recuerdo, yo comencé a decir, Señor, ahora ¿cómo le voy a argumentar a este señor? Porque él es un hombre con mucho conocimiento, créanme. Hay gente, y quiero que sepan que los ateos son la gente más letrada y pensante que hay. Porque ellos tienen su fundamento bien formado para no creer en Dios. Decía, una de las frases de Albert Einstein era que, ¿cómo se dice? Bueno, me ayudarán, saben que yo lo dominicanicé. Albert Einstein. Ok, ahora sí, ahí salió bien. Él decía que una de las frases que él, para quizás contradecir que solamente creer en Dios y no usar tu mente, él decía que es algo aburrido. Y también él sacaba algo de contexto diciendo que lo que no se puede refutar no es digno de uno creer. Y realmente era un pensamiento muy de él como científico. Pero nosotros estamos seguros que Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre y está rogando por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? En eso creo. Y yo le decía a esa persona, le decía al Señor en mi mente, ahora con qué argumento yo salgo. Porque este hombre no es un neófito, es una persona con mucho conocimiento. Pero la misericordia de Dios es algo inalcanzable. Y Él dice que Él le da sabiduría a los más pequeños para avergonzar a los sabios. Y yo a propósito le hice 2 preguntas. Y le dije, discúlpeme, ¿cuándo fueron que se construyeron las pirámides de Egipto? Él me dice, eso fue hace tantos años, miles, que él dice. Y yo, pero exactamente ¿cuándo fue? Y dice, no, eso fue antes de Cristo. Ok. Y cuando luego digo, ¿cuándo fue que cayó el imperio romano? Y él me dice, después de Cristo. Y dije, bueno, yo no lo voy a convencer a usted, pero simplemente le hice 2 preguntas y la referencia fue Cristo. O sea, este hombre dividió la historia de un lado al otro. Y ese fue mi argumento. Usted no cree en Dios, pero tiene que pronunciar a alguien para poder hablar de antes de Él y después de Él. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que la persona más importante en la tierra es Cristo. Pero me impresiona cómo el Señor dice aquí que despedía a la multitud porque estaban más de 5,000 hombres en el desierto y los discípulos tenían que ir de aquel lado del mar. Y Él le dice a sus discípulos, entren a la barca y vayan adelante. Oiga que le dice Jesús, entren a la barca y vayan ustedes adelante. Está hablando que había, según el verso 21, si lo leemos, pero por falta de tiempo no lo vamos a leer, dice el verso 21 que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Él le dice a sus discípulos, que son los que le ayudan, que son los que le pueden colaborar, Él le dice, vayan adelante. Y Él se queda, ¿para qué? Para, entre tanto, Él despedía a la multitud. O sea, esto a mí me tocó mucho, porque siendo Jesús la persona más importante en la tierra, siendo Jesús el ser que, hijo de Dios, con más autoridad que todo ser humano,
con la mayor fama de la época, se quedó despidiendo a la multitud. Y es aquí donde yo le pregunto a usted, mis amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos que imitar a Jesús. Si hubiese sido un gran predicador de este tiempo, él le diría: no, ustedes despidan a la multitud y yo me voy adelante. O tuviera Jesús un cerco de gente. No, él dijo: vayan ustedes, yo despido a la multitud. Y eso me da a entender la humildad de Jesús. Me da a entender lo humano que era Cristo. Que Cristo siempre fue de la gente y para la gente. Y nosotros, mis hermanos, desde que Dios comienza a bendecirnos, de una vez nuestro corazón comienza a hincharse. Hoy somos casi 100, pero mañana, cuando seamos 1000, yo quiero ser la misma persona. Yo quiero ser la persona admisible, que pueda visitarle, que pueda sentarme con usted, beber un café. Yo no quiero cambiar, porque si Cristo, teniendo la mejor fama, despedía de él mismo la multitud, ¿quién soy yo? Yo respeto a todo el que lo haga, pero yo no soy de la persona que para hablar conmigo hay que mover un cerco. No, yo tengo que ser de la gente. Y porque Jesús era de la gente. Y dice el verso 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó, dice, la noche, estaba allí. ¿Cómo estaba? Solo. Pero no solamente quedó solo, sino que quedó solo en aquel lugar. Y dice el verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo era el viento? Ahora yo pregunto, como preguntaba la semana pasada, ¿quién fue que lo mandó a ellos al otro lado? ¿Quién fue? Y usted se preguntará: pero si Jesús me mandó a cruzar del otro lado, ¿cómo se van a levantar viento? ¿Cómo se van a levantar tormenta? ¿Cómo se van a levantar inconvenientes? Mis hermanos, usted tiene que entender que aunque Jesús esté de su lado, aunque Jesús le haya mandado a hacer algo, aunque Jesús haya aprobado lo que usted está haciendo, eso no quiere decir que las olas del mar no se van a levantar. Eso no quiere decir que las pruebas van a cesar. Eso no quiere decir que no va a haber lucha. Y esto es un principio que usted tiene que guardar en su corazón. Siempre habrá vientos contrarios. Hermano, es que si todo está a nuestro favor, no hace daño hasta nosotros mismos. Y quiero que usted guarde esto en tu corazón y no se lo olvide. Si Dios permitió que haya olas, que haya tormenta, que haya dificultad, escríbalo en un papel. Es para Él glorificarse. Si hay pruebas en tu vida, es porque Dios va a hacer algo. Si hay una enfermedad en tu vida permitida por el Señor, es porque Dios quiere operar algo en ti. Y tenemos que saber, mis hermanos, que aunque Jesús esté aprobando lo que hacemos, no quiere decir que no va a haber pruebas. Va a haber pruebas. Va a haber dificultades. El verso 24 dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, de cuando yo acepté a Cristo, ¿usted cree que a mí se me levantó el diablo? No. ¿Usted cree que vinieron la gente de la calle y me hicieron la guerra? No. Mis hermanos se me levantaron de mi propia casa. Mi propia madre, mis hermanos se levantaron. Recuerdo, mis hermanos, que yo limpiaba zapatos los domingos y los sábados. Iba a limpiar zapatos al lado de un cine que había allá donde vivía, que ya el cine no estaba, pero se mencionaba mucho porque allá había un cine y había una gran panadería. Y yo me acuerdo que reuní un dinero para comprarme unos buenos zapatos, porque yo decía, yo era limpiabota y yo no tenía unos zapatos buenos. Y me acuerdo que reuní semana tras semana, reuniendo para comprar esos zapatos. Y mis hermanos, logro comprar mis zapatos.
Y mi hermano, en una discusión que tuvimos, en un desacuerdo, agarró a escondida un zapato y me lo botó por él. En ese tiempo donde yo estaba, no había inodoro, había lo que se le llama pozo seco o letrina. Y ahí lo botó. Y yo busco mis zapatos, no hallo mis zapatos, busca mis zapatos no aparecen. Hasta que el menor me confesó, fue Miguel que lo botó. Hermano, usted sabe, un hombre como yo que hace unos meses atrás yo peleaba por deporte. A mí me decían dale a eso, yo no preguntaba, yo era a pelear. Y me acabo de convertir, compro un zapato con esfuerzo y mi hermano viene y lo bota. Créanme que me pasó todo por la cabeza. Porque cuando tú quieres obedecer al Señor, van a venir los vientos contrarios. Y esos vientos contrarios te van a doler, porque muchas veces no va a ser de alguien extraño, será de tu propia familia. Estos zapatos los compré para ir a la iglesia, ahora tenía un solo zapato. Y no podía hacer como hizo Raymond Pozo, de que ponemos una cinta en un dedo y con un zapato nuevo y el otro. Nada, renuncié a mis zapatos, gracias a Dios. Pero siempre, quizás para usted un simple zapato, para mí lo fue todo. Porque para mí el zapato era todo en ese momento. Fueron semanas y semanas de ahorrar poquito a poquito para comprar ese zapato. Los vientos van a venir. Aquí no podemos predicar un evangelio live, no como una comunicadora de mi país que un día saltó que ella es Evan Flex. Y le preguntaron, ¿qué es Evan Flex? Evangelio flexible. Mis hermanos, es una mentira del diablo. Aquí no hay Evan Flex. Aquí hay una promesa que el Señor dijo en su palabra, que los que creen en mí van a pasar dificultades, porque Él dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y si Él venció, usted y yo vamos a vencer este mundo. Aleluya. Y el segundo punto, mis amados hermanos, es que el miedo frente a lo sobrenatural. Siempre, para entrar en esta área de sobrenatural, tenemos que vencer el miedo. Y ustedes saben que esto es una locura. Una iglesia con apenas 2 años ya está pensando en comprar un templo. Es una locura, hermanos. Y no tengo tiempo para decirle, pero a mí y a mi esposa el enemigo se nos ha levantado para ver si nosotros no creemos en lo sobrenatural. Hay puertas que se han cerrado, hay cosas que se nos han presentado, que solamente la mano de Dios divina puede intervenir para cambiar ese curso. Pero aunque haya una carta negativa, aunque un director o un departamento dio algo negativo, hay un Dios, aleluya, que está por encima de las leyes terrenales, que no se maneja con recursos humanos, sino que Dios va a obrar en lo sobrenatural. Esta iglesia le decía a los líderes, cuídense, porque el enemigo no respeta rango ni posición. Y cuando hay algo sobrenatural que va a acontecer con tu vida, ¿sabe qué? Siempre va a haber miedo. Y usted sabe que el miedo fue la primera reacción que el hombre sintió a la hora de pecar. Porque el miedo es parte de esta herencia pecaminosa. ¿Por qué se esconde Adán? Cuando Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Tuve miedo y me escondí. Hermano, el miedo es lo que tiene el mundo castrado. Y lo digo y lo sostengo en el nombre del Señor. Lo que más mató personas en el tiempo del COVID era el miedo. La gente estaba aterrorizada, creyendo en todos los boletines y creyendo que se iba a morir. Mis hermanos, no recuerdo quién fue que me dijo esta historia, que había un señor anciano, creo que fue, no sé si fue Neudi, no sé quién me la dijo, pero alguien me dijo
No, fue en la universidad ayer. Me hicieron el comentario que había un señor que era muy miedoso y él lo iban a operar, y alguien, como para ver su reacción, le dijo: óyeme, la enfermedad tuya está tan grave que justamente cuando tú comiences a sentir unas goticas de sangre, es que ya te vas a morir. Pero era para provocarlo, para ver qué iba a hacer, porque era muy cobarde, muy miedoso. Y al Señor, él le dijo: cierra los ojos. Y la persona dijo: cuando tú sientas gotas de sangre, es que ya te vas a morir. Y hermano, el hombre entró en pánico, y la persona que estaba haciendo la broma, la chanza, agarró un poquito de agua, mis hermanos, y comenzó y se la roció. Y cuando el hombre sintió con los ojos cerrados esa agua, mis hermanos, el hombre le dio un paro cardíaco y ahí quedó. ¿Lo mató el agua? No lo mató el agua. Lo mató el miedo. Tenía tanto miedo a la muerte que cuando sintió la gota de agua, el corazón no aguantó. Hermano, el miedo es que nos castra. El miedo hace que tomemos las decisiones equivocadas. El miedo hace que tú no avances. Y cuando nos enfrentamos a esto que es lo sobrenatural de Dios, el miedo va a tocar tu vida. ¿Por qué? Porque eres hecho de carne, y la carne, nosotros postamos ese ADN negativo. Y es por esto que los que están en Cristo no pueden tener miedo. Y dice la palabra de Dios en el verso 25: más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Usted sabe que eso de fantasma es algo muy antiguo, porque de una vez, mis hermanos, vamos a apelar a lo cultural, a lo aprendido. Usted sabe que bíblicamente los fantasmas no existen. Lo que sí existe son demonios. Mis hermanos, lo que usted puede ver, si ve algo sobrenatural, o es un ángel o es un demonio. Pero los fantasmas no existen. Nadie sale después de la muerte. La Biblia dice que después que el hombre muere es el juicio, y luego vendrá el fin. Pero aún los discípulos, caminando con Jesús, andando con Jesús, estando de ahí con Jesús, aún ellos creían en cábalas, creían en historias, creían en cosas que no son reales. Y cuando vieron a Jesús caminar, ¿qué dijeron? Un fantasma. Hermanos, cuando Jesús va a obrar en la vida tuya, de una vez el diablo te va a traer una cábala. De una vez va a traer algo aprendido, algo que te enseñó tu papá, tu mamá, tu abuela, tu tío, tu amigo. Siempre va a salir un pensamiento inyectado por el diablo, porque al momento de lo sobrenatural, en tu vida no va a poder entender lo sobrenatural, y tú vas a querer excusar eso con historias vanas. Y dice aquí, mis hermanos, que ellos diciendo un fantasma. No es un fantasma, no es una obra humana, no. Y ahí mismo dieron voces. ¿De qué? ¿De qué dieron voces? El miedo fue lo que no le hizo entender quién venía caminando. Hermanos, cuánta gente yo he visto cobardes. Hermano, cuando Dios me dijo a mí y a mi esposa: quiero que trabaje para mí, quiero que comience a trabajar para mi obra. Y uno allá, por lo regular, mis hermanos, depende de un empleo o de un trabajo que le den en una compañía. Y me acuerdo que en mi última entrevista, estando ahí, yo calificaba, tenía el currículum exacto, tenía los estudios, tenía la capacidad, ahí sentado esperando una respuesta. Dios me dijo: tú sabes que esto no es para ti. Y yo una vez comencé ahí en la mente a hablar con Dios: Señor, pero tú sabes mis hijos, tú sabes mi esposa, tú sabes cómo lo voy a mantener. Y solamente Dios me decía: cree en mí.
Y me acuerdo que me llegué triste a la casa. Y me dije, Mercedes, ¿qué pasó? Yo le dije, no. Imagínate, una mujer que no fuera espiritual me había entrado, me había dado por lo que tuve en la mano. ¿Recibiste trabajo? No, dije que no. ¿Que dijiste que no? Sí, dije que no. ¿Y qué pasó? Dios me dijo que no me empleara. Y gracias a Dios que mi esposa es una mujer de Dios, una mujer de visión, porque si hubiera sido otra me hubiera brincado encima. O me hubiera dicho, tú estás loco, tú cómo vamos a comer ahora, cómo tú vas a rechazar un trabajo, es una locura. No, mi esposa me dijo, Dios nos va a sustentar. Y mis hermanos, estando desempleados, yo ganaba más dinero que estando empleado. Yo no sé cómo, es más, yo ni sé de dónde salía tanto dinero. A veces le decía a ella, pero un día me puse como David a pasar cuenta. Y un día el Señor me dijo, deja de estar contando. Porque comencé a decir cuánto yo pagaba. Yo pagaba unos $45,000 pesos. Perdón. $45,000 mensual. Eso equivale a unos $900 ahora. En dominicano. Mensual, fijo, eso no tenía fijo, yo tenía que buscar 45,000. Y yo no sé cómo yo podía pagaba todo y me sobraba dinero. Porque le creía a Dios. Porque puse un acto de fe. Y cuando el Señor nos pide algo, cuando el Señor nos va a llevar lo sobrenatural, que era lo que Él quería que yo experimentara, el miedo va a llegar. Y dice aquí en el verso 27, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de tu frustración, en medio de lo que tú puedes estar pasando, en medio de las dificultades que puedes estar atravesando, yo quiero decirte que Jesús te está diciendo en esta hora, no temas, yo soy, no tenga miedo. El Señor le dijo a ellos, tened ánimo. Hay otras traducciones que dicen, no te impacientes o no te desesperes. Y el Señor le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es que cuando nosotros logremos entender que la palabra nos enseña que si tenemos a Dios, lo tengo todo. Esto no puede ser solamente una canción que Obed y Lidia del grupo de adoración cantan muy bonito. Y lo cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. No puedo hacer una canción. Esto debe ser una declaración. Esto debe ser una vivencia. Esto debe ser un estilo de vida. No podemos cantar por cantar, mis hermanos. Las canciones son declaraciones, son liberaciones, son cosas que cuando usted comienza a cantarlas, pero son vivas en su vida, usted está declarando en el mundo espiritual. Y así como Pablo y Silas, aleluya, desde la cárcel, azotado, herido, maltratado, decían, cantaban himnos al Señor. Dice la palabra de Santiago, alguno está triste, cante himno. Pero nosotros cuando estamos tristes, atribulados, ¿sabe qué hacemos? Lo que sabemos hacer, quejarnos, comenzar a hablar con otro. Tú supiste lo que me hicieron. Y él no me quiere, y él no me ama, y mi amiga me traicionó, y mi amigo me dio, y mi amiga me dijo, y el trabajo me ofendieron, y me botaron. Mis hermanos, comenzamos a quejarnos, y esa queja, mis hermanos, es como una droga que no se para, porque mientras más nos quejamos, más deseo de quejarnos tenemos. Es una droga, es una actitud cobarde, mis hermanos. Y el Señor hoy nos está diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Mis amados, si queremos entrar en lo sobrenatural,
el miedo no va a ser el frente. ¿Cuántas veces gente han perdido la oportunidad de su vida por no dar el primer paso? ¿Cuánta gente el miedo lo ha vencido y ha perdido la gran oportunidad? O todo lo contrario, ¿cuántos de ustedes estuvieron así de no tener a alguien en su vida como hoy tienen a su esposa al lado, si ustedes no se atrevieran a hablar? O a cuáles hombres aquí la esposa lo enamoró? Porque yo no tuve esa suerte. Yo tuve que pelear mi batalla. Yo tuve que bajarme con un grupo de, yo le decía, el grupo de los rompemuebles y gatasaliva. Porque una de las cosas que yo decía a mi esposa, a mi novia en ese tiempo, no me vienen aquí a gatar muebles, a beber jugo y no hacer, pero no llevaban, mírenme, ni la bendición de Dios. Pero yo le decía, el único que te saca, ¿quién te saca a ti para el cine? ¿Quién te lleva al restaurante? ¿Quién? No, entonces estos son un grupo de rompemuebles, le decía yo. Y eso era una habladera. Yo, cuando yo llegaba, mis hermanos, una de las frases que ella me decía, pero yo soy tu esposa. Digo, no, es que ya tú lo eres, aunque no te daba anillo. Porque mis hermanos, ¿a cuántos de ustedes lo han enamorado? A mí no, yo tuve que enamorarla. Pero ¿cuántos de ustedes, si ustedes no hablaran, si no hubiesen dicho algo, estuvieran hoy? Entonces, mis hermanos, yo quiero que usted entienda algo. Los muchachos pueden ir pasando, porque el Señor hoy quiere enseñarnos que venzamos el miedo. ¿Que venzamos el qué? ¿Que venzamos el qué? El miedo no te puede castrar. El miedo te tiene paralizado. El miedo te tiene a ti que no avanza. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Pero el Señor está aquí para decirte, ten ánimo. Yo soy, no temáis. Hermanos, y la otra parte importante de lo sobrenatural, tenemos que lanzarnos al mar y verás lo sobrenatural. Y usted me va a perdonar a mí. Es una falta de fe cuando usted quiere que Dios le dé primero para usted creer. Aquí no podemos usar la frase que usamos en matemática, que el orden de los factores no altera el producto. No, aquí eso no sirve. Eso es para lo humano. Que 3 por 5 son 15 y 5 por 3 son 15. No. Aquí eso no se cumple. Aquí sí el orden de los factores sí altera el producto. Y se lo muestro simplemente con el matrimonio. Si yo tengo relaciones sexuales con mi esposa antes de llegar al matrimonio, estoy fornicando. Pero si tengo relaciones sexuales con ella después del matrimonio, estoy haciendo algo digno que Dios guardó para mí como regalo para nosotros los hombres y las mujeres. Entonces aquí el orden de los factores sí altera el producto. Entonces no podemos tener fe y lanzarnos a lo sobrenatural cuando Dios ponga los recursos. No, eso no es así. La palabra dice que tenemos que creer. Y en Hebreo 11 nos relata qué es la fe. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. Y para llevarlo en un lenguaje más coloquial, la certeza es la seguridad de que algo va a venir. ¿Qué es tener certeza? César, ¿usted sabe que a usted le van a pagar o no? Después usted sabe que ese sueldo va a venir. Él está certero, ¿por qué? Porque él trabajó una semana y sabe que al final de semana a él le van a pagar. Eso es estar certero. ¿Por qué? Porque ya él trabajó, estar seguro. Y tener la convicción es cuando ya usted hace planes.
Está tan convencido de que Dios se lo va a dar que usted comienza a caminar encima de esa promesa. Eso es la fe. La fe no es teoría. Usted sabe cuántas veces cuando Dios me dio proyectos, yo le decía a Dios, dame los recursos y tú vas a ver que te voy a servir. Y Dios me decía, es que no es así. Porque el dinero del reino no son los dólares. Es la fe. Y yo quiero que usted entienda esto. Entonces, agarra el libro. Mis hermanos, tenemos que entender algo clave que no va a suceder. Si queremos templo, yo no voy a esperar que Dios me suple el dinero, no. Ya yo estoy buscando, ya yo estoy tocando, ya yo estoy preguntando, ya yo estoy cotizando. Porque yo estoy tan seguro que Dios nos va a dar un lugar donde está el propio, donde tengamos la libertad, donde no tengamos que estar ya rentando, que yo me estoy moviendo en esa atmósfera. Y dice el verso 28, entonces respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y me gusta la actitud de Pedro, porque él no se tiró de una vez, hermano. Él preguntó. Él dijo, si eres tú. Y aquí esto nos deja una enseñanza grande, es la confirmación. ¿Cuántas veces hacemos cosas y no buscamos la confirmación de Dios? ¿Cuántas veces tomamos decisiones y no le preguntamos a Dios? Pero cuando estamos metidos en el lío, ahí sí queremos a Dios. No, pregunte si Dios está en el asunto. Hay muchos negocios, mis hermanos, que muchas veces Dios va a mover a nuestras esposas. Como Dios habla más con las mujeres que con los hombres, está comprobado. Muchas veces cuando usted va a hacer un negocio, no es porque yo hago lo que ella diga, no, es que yo consulto con ella, porque cuando Dios no me habla a mí, le puede hablar a ella. Entonces tenemos nosotros que, mis hermanos, consultar, ir a la fuente, a Dios. Si estamos casados, hablar con nuestras esposas y orar juntos para ver si Dios está de acuerdo con lo que vamos a tomar. Porque para caminar en lo sobrenatural, el Señor necesita un acuerdo. Y aquí Pedro dijo, si eres tú, Señor, dime que vaya. Hay mucha gente que va a tomar decisiones erróneas si no le preguntan al Señor. Y dice él, el Señor le dijo, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermano, cuando Dios te llama a caminar en lo sobrenatural, mantén tu mirada en Jesús. Uno de los problemas que tiene mucha gente por lo cual no avanza en Dios, ¿sabe por qué? Porque tiene la mirada en el hombre, porque tiene la mirada en la gente, porque tiene la mirada en el líder, porque tiene la mirada en el pastor. Mis hermanos, yo mañana puedo renunciar al Señor, pero tu fe no puede depender de una persona. Tu fe debe depender del Señor, porque quien murió por ti fue Jesús. Quien murió por ti fue Jesús. Quien murió por ti en la cruz del Calvario fue Cristo. No voy tampoco a ser un indolente, porque yo sé que quizás acciones mías pueden afectar tu vida. Eso lo tengo claro. Quizás decisiones mías pueden afectar tu vida, pero tú tienes que saber que quien te llamó fue Cristo. ¿Cuántas veces yo no estuve de acuerdo con mi pastor? Muchísimas. Pero había una madurez en mí que yo decía, aunque no esté de acuerdo, aunque no me guste, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros solamente queremos que las cosas sean a nuestra manera. Y este es el tiempo, año 2023, que tenemos que comenzar a hacer las cosas. ¿Sabe cómo? A la manera de Dios. Póngase de pie. Y quiero, mis hermanos, que usted entienda algo.
que en el verso 30 comenzó a suceder. Pero al ver el fuerte viento, dice el Señor, pero al ver el fuerte viento, ¿qué fue lo que tuvo? Dígame. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo él? Hermano, otra vez el miedo aparece en la escena. ¿Cuántas veces lo vimos en este pasaje? 2 ocasiones. La primera a la hora que llegó Jesús, y la segunda a la hora de caminar en lo sobrenatural. Y esto es algo que usted tiene que llevárselo para su casa. No importa que tú estés caminando en lo sobrenatural, siempre va a tocar el miedo a tu vida. ¿Pero por qué tuvo miedo? Al ver el fuerte viento. Dejemos el temor del viento. No importa que el viento esté azotando, si estamos mirando a Jesús, no lo vamos a hundir. El problema de mucha gente por lo cual no avanza en lo sobrenatural es que inmediatamente el diablo comienza a darle con el viento. De una vez miran el viento y quitan la mirada ¿de quién? De Jesús. ¿Tú quieres caminar en lo sobrenatural? Comienza a mirar a Jesús. Yo tuve que aprender a quitar a mi esposa. Yo tuve que aprender a quitar a mis hijos. Yo tuve que aprender a quitar al pastor, a quitar el líder, a quitar a los que me mentoreaban. Yo tuve que aprender a mirar a Jesús, porque mi vista no puede estar puesta en el hombre, ni en los vientos, ni en las adversidades. Mi vista debe estar en el Señor. Y el Señor le dijo, ahí mismo tuvo miedo, dice la palabra, comenzando a hundirse, dio voz diciendo, Señor, sálvame. Si sigues aferrado a ese miedo, si sigues aferrado a ese miedo del diablo, te vas a hundir. Mientras sigas teniendo miedo, vas a hundirte en el mar. Hermano, y Pedro comenzó a caminar, y por estar mirando los vientos se comenzó a hundir. Y hay mucha gente, mis hermanos, que se está hundiendo porque se detuvo a ver los vientos, porque no mantuvo su mirada puesta en Jesús. Y para nosotros poder entrar en lo sobrenatural de Dios, tenemos que mantener nuestra vista puesta en ¿quién? En Jesús. Hermanos, tenemos que entender que el miedo nos va a paralizar. Y con esto voy a terminar. La mano y el reclamo de Jesús. ¿Sabe qué? Dice el verso 31, al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El Señor le dio tu mano. Hoy el Señor te está dando la mano. Hoy el Señor te está extendiendo la mano de Él. Pero el Señor te está diciendo también, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Viendo los milagros de Dios, ¿por qué dudamos? Hermanos, viendo que estamos en situaciones privilegiadas frente a millones de personas que están pasando muchas necesidades. Aún gente, ciudadanos en este país, están en un hospital a punto de morir. Gente con enfermedades y usted y yo estamos aquí sanos. Aún viendo esas cosas, el Señor no está extendiendo su mano, pero te está diciendo, ¿por qué dudas?
Y al Señor le duele cuando nosotros dudamos. Le duele en el corazón. Hermanos, no dudemos. Y en este 2023 queremos terminar, mis amados, diciéndole que el Señor hoy nos está llamando para nosotros poder escalar y ir a lo sobrenatural. Pero yo quiero que si alguien en esta tarde sabe que está batallando con el miedo y que no ha dado el paso de aceptar a Cristo en su corazón, este es el momento. Si alguien quiere aceptar al Señor hoy y comenzar a caminar en lo sobrenatural, amados, le pedimos en el nombre del Señor que usted puede levantar su mano y vamos a orar por usted. Si alguien nunca ha recibido a Cristo, si alguien no ha aceptado y quiere pertenecer a este santo evangelio, levante su mano y oraremos por usted. Porque el Señor hoy te está llamando. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te llama aquí a su casa, a una relación con Él. Pero no queremos cansarte, solamente decirte que somos tu familia, que estamos privilegiados de que nos acompañes en esta fiesta del Señor. Pero hoy Dios quiere cambiar tu vida. Hoy Dios quiere cambiar tu vida. Oh Espíritu Santo, ahora. Y hago este clamor en este momento. Padre, en el nombre de Jesús. 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 Oh, sí, Señor. Oh Espíritu Santo, díselo, díselo. Jesús. Aleluya. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Amado mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya. Si te tengo a ti, Lo tengo todo. mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Si te tengo a ti, tengo todo. Si hay alguien que necesita al Señor, que quiere cambiar de rumbo, aún estás a tiempo. Pero si no, que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Ahora, antes de terminar, mis hermanos, vamos a hacer Dios te bendiga. ¿Vives en Apache Johnson o el este de Mesa y no tienes iglesia? Te invitamos a que seas parte de nuestra gran familia. Dios tiene una poderosa palabra para ti. Te esperamos.